El saludo cordial, estimados estudiantes de primer año de secundaria. En el marco de la estrategia Aprendo en Casa y el proyecto La Escuela que Investiga mediante la ecopedagogía vivencial, continuamos con la semana de las experiencias de aprendizajes integradas número 9, denominado Argumentamos las implicancias del desarrollo científico y tecnológico en el acceso y generación de información. Continuamos trabajando con la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Además, trabajaremos con el recurso Desarrollo científico y tecnológico de medios de información y comunicación. Y concluiremos con la argumentación de cómo funcionan los satélites para transmitir la información. Por lo tanto, vamos a analizar brevemente esta línea de tiempo en el cual nos indica el desarrollo científico y tecnológico a partir de épocas del siglo XVIII, es decir, 1865. Tenemos el aporte de James Clerk Maxwell, en donde experimentó con el campo eléctrico y magnético, es decir, las ondas electromagnéticas. Paul Nipkow inventa el disco. Este disco que recogía la señal de luz de intensidad variable, es decir, utilizó como un mecanismo experimental para lo que es los principios estudiados anteriormente de la luz, tanto ondulatorio corpuscular y los cuantos, en el año 1884. Luego, en el año 1888, Henry Rudolf Hertz demostró la existencia de ondas electromagnéticas, es decir, gracias a su apellido también se utiliza lo que es la frecuencia, la unidad de frecuencia Hertz. En el año 1894, Oliver Lübke inventó el telégrafo, transmitió y recibió ondas electromagnéticas en el cual pudo representar los puntos y rayas del código Morse. En el año 1895, Alexander Popov inventó la antena. Con ella pudo hacer la transmisión de estas ondas electromagnéticas a largas distancias. La dualidad, en el año 1896, de Nikola Tesla y Guillermo Marconi, entre otros inventos realizados por ellos, logran el primer radiotransmisor, es decir, utilizando ondas electromagnéticas, pero sin cables a largas distancias. También tenemos el aporte de Borskin y Forsmoys, desarrollaron en este caso el iconoscopio, la primera emisión de televisión electrónica, audio e imagen en blanco y negro, en los años 1937. Esto considera un resumen breve de una línea de tiempo del desarrollo tecnológico de los medios de información y comunicación. A partir de ello y muchos aspectos más, surge pues la tecnología de información y comunicación, es decir, lo que denominamos actualmente como las TIC. La humanidad no ha dejado de cesar, en este caso, logros importantes y los aparatos tecnológicos han ido de la mano. Pues podemos ver, por ejemplo, la televisión, no solo en el televisor de alta definición HD, sino también un celular moderno. Las comunidades cuentan con telefonía por redes, cables, telefonía satelital, inalámbrico, Wi-Fi, entre otros. Las tabletas aprenden en casa, entre otros puntos. La transmisión de información vía Internet hace poco solo era posible mediante las computadoras, pero ahora los televisores ya están conectados al Internet, los famosos smartphones, Smart TV, por ejemplo, y puedes enviar, recibir correos electrónicos, revisar tus redes sociales, entre otros. Hace solo algunos años, para recibir señales de radio y telefonía, necesitabas dos aparatos, radio y teléfono. Ahora los celulares inteligentes tienen incorporado la radio y también la televisión. Los celulares modernos, llamados smartphones, son ya pequeñas computadoras que reciben señales actuales en el siglo XXI. También debemos entender que mediante las ondas electromagnéticas, cómo es que funcionan los satélites de comunicación.
Cuando el emisor ubicado en un determinado lugar emite una señal, esta es recibida por un satélite y la amplifica, es decir, aumenta la intensidad y retransmite inmediatamente a la Tierra, por efecto de rayos incidentes y rayos reflejados, estudiados anteriormente. Las señales llegan al satélite de la estación terrestre, transmisora por enlace ascendente, que tiene una determinada frecuencia, y se reenvía desde el satélite a la estación terrestre receptora, por el enlace descendente, con otra frecuencia para evitar interferencia. En el mundo se ha dispuesto varias bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para su uso comercial por satélite. En nuestro país, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encarga de administrar y controlar las frecuencias de radio y llamadas también radioeléctricas del espectro electromagnético, es decir, las que se usan para la comunicación. Estas son consideradas como un recurso natural por la UIT. Por ejemplo, asignados frecuencias para uso por las compañías de telefonías, radios, televisoras de alcance local, regional o nacional. Por lo tanto, estos hechos, fenómenos importantes, nos justifican y argumentan para demostrar con validez científica que las ondas electromagnéticas sí tienen relación directa con los medios de comunicación y la información que se recoge a diario, tanto digital como físicos. A continuación veremos varios videos importantes que consolidarán tu mecanismo de comprensión de esta competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos. Bienvenidos al Draw My Life de la historia de Internet. Fue en el año 1969, el del último verano, el final de la época hippie. También fue ese el año en el que el hombre llegó a la Luna. Y fue en 1969 cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos desarrolló algo llamado ARPANET, una red de ordenadores creada en la Guerra Fría para evitar la dependencia de un solo ordenador central. De esta forma, las comunicaciones militares serían mucho menos vulnerables. Pero antes de comenzar a describir cómo Internet dio sus primeros pasos, no podemos obviar la figura de J.C.R. Licklider. Este listísimo informático estadounidense visualizó una red de ordenadores a nivel mundial cuando nadie era capaz siquiera de imaginarlo. Y además hizo lo posible para hacerlo. Licklider es sin duda el padre de Internet y sus memorandos sobre una red galáctica, el libro sagrado de la comunicación moderna. Pero fue en octubre de 1969 cuando se envió el primer mensaje de una computadora a otra. Charlie Line, un estudiante de UCLA, tecleó la palabra login. Esta palabra viajó unos 500 kilómetros de distancia hasta que llegó a su receptor, un profesor de Stanford que recibió el mensaje, aunque solo llegaron las vocales O e I. Era el momento de inventar el email, y aquí es donde aparece otro genio, Raymond Tomlinson, un neoyorquino sin el que no existiría la arroba. Fue en 1971 cuando Tomlinson desarrolló el primer programa de correo electrónico. Y como seguramente os estaréis preguntando todos ahora, ¿qué había escrito en ese primer correo electrónico de la historia? No os lo vais a creer, pero Tomlinson no se acuerda. En una ocasión dijo, eran todo mensajes de prueba, lo que quiera que salió cuando puse mis manos sobre el teclado es lo que envié. ARPANET nació como herramienta para una comunidad muy unida, pero el interés que desató a nivel tecnológico y social llevó a que se formaran programas de trabajo como el ARPANET Network Working Group, que al poco tiempo se convirtió en el Internet Working Group. Pero antes de que se comenzara a popularizar el término Internet, ya se habían inventado los foros de discusión. Se llamaron newsgroups y fueron diseñados por estudiantes estadounidenses. ¿Qué haríamos sin los foros? ¿Qué haríamos sin esa inmensa fuente de información popular y útil, aunque también muy chorra a veces? Pero claro, esto también tiene una parte mala. No te puedes fiar mucho de lo que leas en un foro, porque como en la vida, todos mentimos de vez en cuando. Y en 1981 llegó el momento de establecer el protocolo TCP/IP y definir la palabra Internet. Una mezcla de dos palabras, inter, que significa entre, y net, que significa red. O sea, entre redes, la red que conecta todas las redes del mundo. Fue Vinton Cerf el que empleó por primera vez esta palabra. Internet crecía a pasos agigantados y era el momento de que todos, más allá de científicos o ingenieros, accedieran a él. Para eso se inventó la World Wide Web o simplemente WWW, que no es más que un medio de comunicación de texto con gráficos y otras herramientas multimedia que constituyen una forma gráfica de explorar Internet. Vale, ya tenemos los servidores web y un montón de información para consumir. Ahora lo complicado es ordenarla. Ordenar Internet, una misión casi imposible. Y para eso están los buscadores. El primero fue Archie, después vino Waze y luego Gopher. Pero estos surgieron antes de la propia WWW, por lo que el sistema seguía siendo muy complejo. Ya con el hipertexto en funcionamiento, aparecieron navegadores que fueron decisivos para la evolución de Internet. El primero fue Mosaic en 1993, y de ahí hasta el conocido Internet Explorer.
Y ahora sí, con el navegador instalado en todas las casas surgieron buscadores tan famosos como Yahoo o Altavista, y luego, claro está, llegó Google y lo cambió todo. Uno de sus secretos fue su enfoque para el ordenamiento por relevancia. ¿Qué empresa o influencer no quiere salir el primero en este buscador? Esto hace que se estudien algoritmos o que se den lecciones sobre las metodologías de ordenamiento. Al fin y al cabo, estar bien posicionado en Google es garantía de éxito. El último en cambiar el paradigma de la comunicación por Internet fue Mark Zuckerberg cuando inventó Facebook. En 2003 comenzó a gestarse el nuevo panorama social y cultural que impactaría en las siguientes generaciones, las redes sociales. Y todo empezó con una web llamada FaceMash, donde se acumulaban fotografías y nombres de estudiantes de Harvard. Este sitio solo estuvo disponible unas horas, lo suficiente para cambiar el mundo. Y esto nos lleva a la siguiente era. Si con la web 1.0 solo podíamos consumir contenido y con la 2.0 ya podíamos generarlo mediante blogs, foros o redes sociales, ahora llega la 3.0 en la que cada uno tendremos un Internet personalizado, pensado para nosotros, nuestros gustos y nuestras aspiraciones. Y este ha sido el Draw My Life de Internet. ¿Cuál crees que será la siguiente evolución de Internet? ¿La inteligencia artificial? Desde su puesta en funcionamiento en diciembre del año 2016, el satélite peruano PeruSat-1 ya cuenta hasta la fecha con más de 91.000 imágenes tomadas de todo el planeta Tierra, en especial del Perú, cuya imagen territorial desde el espacio ya ha sido cubierta en un 45% aproximadamente. Pero muchos se preguntan, ¿cómo trabaja el satélite PeruSat-1? ¿Cómo se le envían las órdenes al satélite para captar imágenes de lugares específicos? Y sobre todo, ¿cómo se pueden acceder a dichas imágenes? PeruSat-1 es administrado por la Agencia Espacial del Perú, CONIDA, la cual brinda el servicio de imágenes satelitales de manera gratuita a todas las instituciones públicas que operan en el país, como ministerios, gobiernos locales y regionales, instituciones castrenses y universidades públicas, entre otras. Para poder acceder a las imágenes es necesario contar con un usuario autorizado y registrado por la Agencia Espacial del Perú. Los usuarios deberán acceder al portal web del CONIDA, dar clic en el enlace de CONIDA.gov y posteriormente ingresar con su usuario y su contraseña al catálogo de imágenes satelitales. De no encontrarse la imagen satelital que el usuario requiere, puede solicitar de manera técnica y sustentada la toma de imagen de un área geográfica específica cuyo requerimiento se debe hacer mínimo con un día de anticipación. El ciclo de trabajo diario se inicia con la solicitud o requerimiento del usuario. Cada usuario tiene un acceso vía la plataforma informática, verifica primero en el catálogo las imágenes que nosotros tenemos. Puede solicitar una imagen de catálogo o solicitar, de acuerdo a un requerimiento o una necesidad específica, que la imagen sea producida o adquirida, o programada, mejor dicho. Una vez que se ha hecho esta solicitud, nosotros en el Centro de Planeamiento de Emisión evaluamos este pedido y se programa y valida esa solicitud. Esta programación es enviada posteriormente mediante el Centro de Control Satelital hacia el satélite vía la antena bibanda. Una vez que esta orden vía telecomando es elevada al satélite en la primera visibilidad de la noche, el satélite, una vez que pasa sobre el punto que ha sido solicitado u ordenado, adquiere la imagen o las imágenes y posterior, una vez que entra dentro del círculo de visibilidad, o en otras palabras, que toma contacto con esta estación terrena, es descargada la o las imágenes. Esta o estas imágenes, una vez que son descargadas, son procesadas y posterior son entregadas al usuario final, que es quien la solicitó. Es muy importante que la solicitud de tomas de imágenes satelitales se hagan con anticipación, ya que el PeruSat-1 recibe la orden de toma de imagen un día antes de hacerlo. Debido al tipo de órbita del satélite alrededor del planeta, este pasa por el mismo punto solo 3 veces al día. Por lo tanto, solo se le pueden enviar órdenes a través de la antena bibanda en esos 3 momentos. La Agencia Espacial del Perú realiza capacitaciones gratuitas dirigidas a las instituciones públicas que deseen contar con el servicio de imágenes satelitales. Los futuros usuarios del servicio reciben charlas de cómo hacer un requerimiento técnico de imágenes satelitales y de cómo descargar y visualizar dichas imágenes a través de programas especiales de computadora.